Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta. Hoy, mis queridos suscriptores y amigos del canal, vengo con una energía desbordante, con esa chispa que solo aparece cuando nos sumergimos en temas que nos tocan el alma, que nos transportan a épocas pasadas y que, sin duda alguna, definen una parte fundamental de quiénes somos. Estoy hablando de esos sentimientos primigenios, esas mariposas en el estómago, esa inocencia que solo se vive una vez, el primer amor real. Y hoy, para ponerle la guinda a este pastel de emociones, vamos a desgranar las revelaciones de una persona que admiro profundamente en el firmamento del espectáculo turco, la deslumbrante, carismática y talentosísima Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. La mismísima Demet se ha abierto de par en par sobre su primer amor, y créanme, los detalles que ha compartido son tan conmovedores y reveladores que parecen sacados de un guión cinematográfico. Así que si la curiosidad les pica por saber quién encendió esa primera llama en el corazón de esta estrella turca, si desean revivir sus propias memorias o simplemente disfrutar de un torrente de confesiones románticas con un toque de dulzura inolvidable, este vídeo es su destino. Y antes de zambullirnos de lleno en las profundidades de este fascinante tema, permítanme hacerles una invitación que me haría inmensamente feliz. Si aún no forman parte de esta hermosa familia, les invito de corazón a suscribirse a nuestro canal. Nos encanta tenerlos aquí, su presencia es nuestro mayor motor, y queremos seguir compartiendo contenido que les haga sentir, pensar y vibrar. Y no se olviden de activar esa campanita para que se enteren de cada nueva aventura que emprendamos juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos ha congregado hoy. Demet Özdemir, esa figura que conocemos y amamos por su asombroso talento actoral, su belleza etérea y su carisma arrollador en producciones que han conquistado el mundo como Erkencikus y Doğu Une Kaderindir, ha decidido abrir las compuertas de su corazón en una entrevista reciente compartiendo detalles íntimos y desgarradores sobre su primer amor real. Y lo que más me ha conmovido, lo que realmente me ha hecho revolotear el alma, es la honestidad cristalina y la ternura desbordante con la que aborda esta etapa de su vida. No se trata de una simple anécdota pasajera, sino de una vivencia que parece haber tallado su ser de una manera indeleble, dejándole una marca profunda y hermosa. Solemos pensar en el primer amor como algo inherentemente juvenil, quizás algo inmaduro, un recuerdo que evoca una sonrisa melancólica y que, con el tiempo, logramos superar. Pero Demet lo pinta con una intensidad y una sinceridad que nos obligan a reconsiderar esa perspectiva tan generalizada. Ella no se refiere a un simple romance de adolescencia, sino a ese sentimiento genuino, esa conexión electrizante que tiene el poder de detener el tiempo y hacer que el universo entero gire en torno a dos personas. Según las palabras que ha compartido, su primer amor real no fue un relámpago fugaz ni un sentimiento superficial. Al contrario, parece haber sido una relación tejida pacientemente con el hilo del tiempo, imbuida de esa inocencia y esa pureza que solo se experimentan en los albores del amor. Demet ha hecho hincapié en que este amor fue real, y esa palabra, real, es la clave de bóveda de toda su confesión. No se trataba de la fama incipiente ni de las diferencias de edad, ni de las circunstancias externas que pudieran rodearlos, sino de la pura y dura autenticidad de sus sentimientos. Imaginen, ella tan joven, ya vibrando con una conexión tan profunda y transformadora. Ella ha confesado que fue alguien que la hizo sentir verdaderamente especial, que supo ver más allá de la persona pública que comenzaba a perfilarse, y que la valoró por la esencia de quien era realmente. Y eso, mis queridos amigos, es un tesoro invaluable en cualquier relación humana, pero lo es aún más cuando se trata de tu primer gran amor. Lo verdaderamente fascinante de la confesión de Demet no reside en desvelar quién era esa persona, sino en cómo la hizo sentir. Ella ha revelado que esta persona le infundió una seguridad y una confianza que jamás había experimentado anteriormente. Era como si hubiera encontrado un santuario seguro en sus brazos, un refugio donde podía desplegar todas sus facetas sin temor al juicio ni a la incomprensión. ¿Les suena familiar esta sensación? Yo creo firmemente que todos hemos transitado por un camino similar, o al menos hemos anhelado desesperadamente vivirlo. Esa sensación de ser completamente aceptado, de que alguien no solo entiende tus silencios, sino que también tus miedos más profundos y tus sueños más ambiciosos, y aún así te ama, te admira, te celebra. Demet ha descrito que a su lado, sentía que podía alzar el vuelo, que cualquier meta era alcanzable y cualquier desafío, superable. Además, ha revelado que el primer amor real fue una escuela en sí misma, un espejo que le mostró aspectos de su propia identidad que quizás desconocía. A través de esta relación,
empezó a desentrañar qué buscaba realmente en el amor, que la hacía plenamente feliz, y también a identificar sus propias fortaleces y sus áreas de mejora. Es asombroso cómo estas primeras experiencias vitales, especialmente aquellas cargadas de tanta significancia emocional, actúan como crisoles que refinan y revelan partes de nosotros mismos que permanecían ocultas. Ella ha expresado que esta persona la impulsó a ser una mejor versión de sí misma, no de una manera impositiva o coercitiva, sino de una forma orgánica y natural. Porque al sentirse amada y valorada incondicionalmente, ella misma sentía el impulso vital de crecer, florecer y expandir su potencial. Un aspecto que me ha tocado particularmente el corazón es la forma en que Demet ha optado por mantener en la esfera de lo privado la identidad de su expareja, absteniéndose de ofrecer nombres o detalles específicos. Su enfoque se centra en la emoción pura, en la experiencia vital, en el impacto transformador que tuvo en su trayectoria. Y considero que esta postura es un acto de valentía y de madurez emocional digno de aplauso. En un mundo donde la curiosidad por la vida íntima de las celebridades parece insaciable, ella ha sabido establecer límites claros y proteger esa parte tan sagrada de su pasado. En lugar de ceder a la presión pública de desvelar nombres, ha elegido compartir la esencia de lo que ese amor significó para ella. Y en esta elección, creo que reside una lección invaluable para todos nosotros, que a menudo, lo verdaderamente importante no es el quién, sino el qué y el cómo de una experiencia. Ella ha compartido que atesora esos recuerdos con una nostalgia dulce y serena, desprovista de arrepentimientos o rencores. Lo concibe como una etapa hermosa y formativa de su vida, un capítulo que contribuyó significativamente a moldear a la mujer resiliente y talentosa que es hoy. No hay vestigios de dramas pasados ni reproches en sus palabras, solo un reconocimiento sincero y profundo de la trascendencia de esa experiencia. Y esto, mis amigos, es algo que admiro profundamente. Con demasiada frecuencia, al evocar nuestros primeros amores, la memoria se tiñe de dolor o frustración por la forma en que las cosas concluyeron. Pero Demet nos ofrece una perspectiva liberadora y sabia. Es posible recordar con gratitud y con una profunda apreciación por las lecciones aprendidas. Ella ha mencionado que incluso después de que la relación llegara a su fin, esa sensación de haber experimentado un amor verdadero la acompañó como un faro. Le proporcionó una base sólida, una comprensión tangible de lo que el amor podía ser en su manifestación más pura y genuina. Y esto, mis queridos, es de una importancia crucial. Porque cuando has tenido la fortuna de experimentar algo tan auténtico, te vuelves intrínsecamente más selectivo en tus futuras elecciones románticas. Buscas esa misma conexión profunda, esa misma honestidad radical. Ya no te conformas con sucedáneos o experiencias vacías. Es como haber degustado un manjar exquisito, después sabes discernir y no volverás a conformarte con cualquier cosa. Considero que la confesión de Demet Özdemir sobre su primer amor real es, en esencia, una cálida invitación a cada uno de nosotros a emprender un viaje introspectivo, a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuál fue nuestro primer amor real? ¿Cómo nos hizo sentir en lo más hondo de nuestro ser? ¿Qué lecciones vitales extrajimos de esa experiencia? ¿Y cómo influyó y sigue influyendo en las relaciones que hemos construido desde entonces? A veces la vorágine de la vida nos arrastra por caminos inesperados, y los ecos de esas primeras experiencias amorosas pueden parecer distantes o incluso irrelevantes. Pero tengo la firme convicción de que son fundamentales. Son los cimientos invisibles sobre los que erigimos nuestras concepciones sobre el amor, la intimidad y la conexión humana. Ella ha compartido una reflexión muy profunda. No cree que exista un único primer amor en la vida de una persona, sino que puede haber múltiples momentos en los que experimentamos un amor verdaderamente profundo y transformador. Sin embargo, ese primer amor real, esa primera chispa genuina y electrizante, ocupa un lugar especial e irreemplazable en nuestro bagaje emocional. Es la que abre nuestras mentes y corazones a la infinita posibilidad del amor, a su poder inmenso y a su belleza intrínseca. Y ella, con su innegable carisma y su desbordante talento, ha logrado compartir esta vulnerabilidad de una manera que resuena profundamente en cada uno de nosotros. Si nos detenemos a pensar, el concepto de primer amor real trasciende con creces la mera atracción física o el noviazgo juvenil. Implica una conexión emocional profunda y arraigada, un respeto mutuo que se nutre día a día, un apoyo incondicional que se manifiesta en los momentos más cruciales.
Es ese instante mágico en el que tomas conciencia de que hay alguien en este vasto mundo que te ve tal y como eres, con tus virtudes deslumbrantes y tus imperfecciones entrañables y aún así, te elige. Y esa elección, esa conexión que trasciende lo superficial, deja una huella imborrable en el alma. Demet ha transmitido esta idea con una sencillez conmovedora y una autenticidad palpable. En un mundo que avanza a pasos agigantados hacia lo digital y, en ocasiones, hacia la superficialidad de las conexiones, recordar y atesorar estas experiencias tan genuinas y arraigadas se vuelve aún más vital. Nos recuerdan que en medio de la apabullante virtualidad y las relaciones efímeras, el amor verdadero, ese que se siente en las entrañas y en el alma, sigue siendo la fuerza más poderosa y transformadora que poseemos. La confesión de Demet Özdemir es en este sentido un hermoso recordatorio de la importancia insustituible de la autenticidad en todas nuestras interacciones humanas. Así que para recapitular y asimilar lo que hemos explorado hoy, la talentosísima Demet Özdemir ha compartido con una sinceridad admirable y una valentía inspiradora su vivencia con su primer amor real. Ha puesto de manifiesto la dulzura, la seguridad inquebrantable y el crecimiento personal que esta relación le aportó, subrayando con énfasis que lo más trascendental no fue la identidad de la persona involucrada, sino la profundidad y la autenticidad pura de los sentimientos que compartieron. Nos ha recordado de forma elocuente que estas primeras experiencias son pilares fundamentales en nuestra formación como seres humanos y que es posible revivir y recordar el amor con profunda gratitud, incluso cuando las relaciones, por diversas razones, llegan a su fin. Su confesión es sin duda alguna una hermosa invitación a la introspección personal, a la reflexión sobre nuestras propias vivencias y sobre todo, a valorar la importancia incalculable de la conexión emocional genuina en la configuración de nuestras vidas. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este recorrido tan especial y emotivo. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación tanto, o incluso más, que yo. Me encantaría saber sus valiosas opiniones y conocer sus propias experiencias. ¿Cuál fue su primer amor real? ¿Cómo los hizo sentir en ese momento crucial? ¿Qué lecciones vitales extrajeron de esa etapa formativa? Por favor, déjenme sus comentarios detallados abajo, me encanta leerlos y que podamos interactuar y seguir construyendo esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido inspirador, no olviden dedicarle un gran y cariñoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, estoy convencida de que muchos se sentirán profundamente identificados. Y si por azares del destino, aún no forman parte activa de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. Denle con ganas a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos y no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones. Un abrazo enorme y lleno de cariño para cada uno de ustedes.